Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en el mundo hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del Tratado de Versalles. Este básicamente ocurrió hace aproximadamente unos 30 años, en el año 1919. Básicamente se llevó a cabo una reunión en la cual se debatió acerca del rumbo que debía llevar este tratado y su contenido. Y bueno, Francia tuvo un papel muy importante debido a que compartió su perspectiva y dio algunas sugerencias acerca de este. Del mismo modo, pues también este mencionó que no estaba de acuerdo con arruinar a Alemania y ya que esto podía perjudicar a su población y se encontraba en pro de la búsqueda de una paz integral y de la cooperación a nivel internacional. De este modo, Francia se pronunció y también afirmó que se encontraba de acuerdo con los 14 puntos de Wilson. Pues, gracias a esto, se propusieron diversas reglas comunes para que se evitaran los resentimientos. Y bueno, finalmente se logró convencer a los diferentes destinatarios que se encontraban ese día y se llevó a cabo la firma de este tratado. Y bueno, hoy nos encontramos con Alejandra Vaquero, que es una internacionalista, y con Santiago Buitrago. Alejandra, Santiago, ¿cómo están? Hola María José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, voy a comenzar haciéndoles algunas preguntas. Y bueno, Santiago, me gustaría saber qué ocurrió posteriormente a la firma de este tratado. Bueno, primero que todo, buenos días, María José, encantado de estar en el programa. Y bueno, primero es un tema súper interesante y la pregunta que me planteas, creo yo que es como la base, eh, pues o sea, lo que ocurrió posteriormente a la firma de este tratado es muy interesante. O sea, primero tenemos que en el tratado no se le exigió, o sea, la entrega de ninguno de sus territorios a Alemania. Mejor dicho, se actuó de igual a igual con Alemania. No se humilló como de pronto se pudo haber pensado que se pudo haber llegado a pasar. O sea, hay cosas que sí tuvieron o sea, que sí tuvieron repercusión en Alemania, pero sin embargo no solo en Alemania, como por ejemplo que todos los países involucrados, pues incluidos Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pues el mismo Alemania, tuvieron que pronunciarse pues pidiendo perdón a la humanidad en general por los desastres causados de la guerra. Y bueno, otra de las consecuencias o de las cosas que, más que consecuencia de los hechos ocurridos, pues fue como lo había planteado Wilson y cómo se llevó a cabo en el Tratado de Versalles, em, la conformación de la Sociedad de Naciones, en la cual se incluyó a Alemania desde un principio, lo que ayudó a que posteriormente cualquier conflicto, cualquier problema o situación entre estos países se pudiera resolver por vías pacíficas y a través del diálogo, lo cual digamos que es muy importante pues en general para el mundo internacional, ¿no? Eh, y otra de las cosas de pronto que pasó, capaz se las podrá contar más adelante Alejandra, que está más enfocada en esos temas, pero lo que sí hubieron algunos conflictos, tal vez por Oriente, y bueno, situaciones dentro de la propia Alemania que yo creo que fueron afectadas por el mismo Tratado de Versalles. Listo, Santiago, muchas gracias por tu respuesta. Pero también me gustaría saber qué consecuencias trajo esto, ya que hablaste de lo ocurrido. Pues, ¿qué consecuencias trajo? Principalmente, pues aparte de lo que ya mencioné, me parece muy interesante. Yo creo que fue una consecuencia directa de la manera como se llevó a cabo el Tratado de Versalles, que en Alemania, en 1933, algunos años después pues bueno, siempre varios años después del Tratado de Versalles, en Alemania se nombró un canciller, pues obviamente por elecciones, y ganó el Partido Socialdemócrata de Alemania, quedando pues el canciller de este partido. Y en Alemania, pues podemos notar que existió un movimiento nacional socialista obrero, sin embargo, un movimiento más bien
minoritario y que no ganó mucha fuerza. Yo creo que de verdad se vio muy influido por cómo se llevó a cabo el Tratado de Versalles, en el que básicamente se actuó de igual a igual con Alemania y no se humilló y no se condenó a Alemania, sino como que buscaron soluciones conjuntas. Esto, digamos que para mí, permitió que en Alemania no se creara ningún tipo de resentimiento y que más bien empezara a actuar más adelante de manera conjunta con otros países. Y digamos que por más de que en el mundo internacional no, no hay una paz absoluta o no todo es de color rosa, se evitaron muchos conflictos, creo yo, gracias a este tratado eh, de Versalles. Pero pues bueno, son cosas que finalmente no podremos saber porque pues esta es la manera en cómo se dieron las cosas, ¿no? Claro, claro, entiendo. Y bueno, por otro lado, Alejandra, me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo se han desarrollado las relaciones entre países desde ese entonces. Sí, María José, pues mira, a partir de ese Tratado de Versalles y esa intervención que hace Georges Clemenceau como primer ministro de Francia, creo que a partir de ese discurso se crea una línea en la que los primer ministros, los presidentes de los países toman una línea más liberal en la que la guerra es la excepción. Entonces, por tanto, la consecuencia siempre va a ser la cooperación y como bien lo dice Santiago, em, no es que ahora todo el mundo va a estar en paz porque siempre va a haber conflicto, pero no va a ser, digamos que la regla general. Entonces, a partir de ese punto central que fue la Primera Guerra Mundial, eso marca un hito a nivel mundial para que los países empiecen a cooperar unos con otros y ya no sea como cada uno a obtener el fin último a lo que fuera a costas de las muertes que tuvieran que ser, sino más bien dispuestos a ya construir un sistema internacional en el que se garantiza el respeto y la protección de los países por medio también de alianzas y la creación de una sociedad internacional en que todos pueden participar y cooperar entre ellos. Claro, claro, claro. Entonces, pues por lo que nos han podido contar, ese tratado trajo varias consecuencias positivas para todos. Y bueno, pero también me gustaría saber si han habido conflictos a nivel mundial o cómo, cómo han concurrido los conflictos desde ese entonces. Sí, pues yo creo que es importante tener en cuenta, como te decía, que a partir de eso, como que hubo una cooperación y vemos también eso resaltado en la creación de las Naciones Unidas en 1945, que es también una muestra de que los países están en la misma línea en ese sentido de pensamiento de cómo funciona la política internacional y cómo se manejan esas situaciones de conflicto, pero pues digamos que no podemos olvidar que Japón y en Oriente hubo un conflicto porque pues, Japón empezó a surgir como una potencia, como en esa época era China, una de las más grandes de Oriente. Japón empieza como a igualarle ese poder, por decirlo así, y hay choques entre esos dos países, pero no es un conflicto que haya causado miles de muertes o realmente haya sido trágico, sino más bien como que en un punto ya Japón, como se industrializa y empieza a crecer, la idea que siguen es la que te estaba diciendo, que es más por el lado de la cooperación. Entonces, Japón decide cooperar con China y de esa manera ambos países empiezan a surgir, incluso más grande de lo que ya eran en ese entonces. Y cooperan ese lado de Oriente, porque ya en Occidente están pasando otras cosas, como lo bien mencionaba Santiago, en Alemania, bueno, en la parte de Europa, pero por lo menos en Oriente sí hay un choque, hay un conflicto, pero no de tal magnitud que como lo fue la Primera Guerra Mundial.
Bueno, súper bien, qué bueno es escuchar eso. Pero bueno, Santiago, me gustaría también que nos hablaras acerca de qué perspectiva se tiene actualmente sobre el Estado francés. Sí, claro que sí, María José, pues es una pregunta también muy relevante porque Francia, como podemos ver con el discurso pues de en aquel entonces del primer ministro Clemenceau, podemos ver que Francia fue un protagonista no solo de la Primera Guerra Mundial, sino en la conformación de este tratado de Versalles, lo que nos lleva a donde estamos hoy en día. Y yo creo que se podría decir que fue una un pronunciamiento valiente, pues que tiene, o sea, que se encontró, digamos, en la opinión pública con muchas respuestas contrarias o no, por así decirlo, en términos más coloquiales, como no con muchos amigos, porque básicamente es controversial, decidió tomar un camino de cooperación, de, de intentar buscar una medida diferente y pues como podemos ver lo logró, o sea, con su discurso logró, creería yo, pues como historiador, influenciar en lo que pensaban los otros países. De Estados Unidos de plano estaba muy de acuerdo con Francia en ese sentido, pues ya con la influencia de estos dos grandes eh, potencias se logró eso, o sea, se logró consolidar el tratado tal como quedó. Y quién sabe, de hecho, si hubiese quedado de otra manera que hubiese pasado con Alemania. Pero no, básicamente el Estado francés, después de eso, se podrá ver como un Estado con una política atrevida o valiente, tal vez capaz hasta, la podríamos llamar liberal, pues en el sentido de que rompió con el odio que muchos países tenían hacia Alemania y buscó en vez de eso una cooperación, o sea, como trascender de ese conflicto y asumir una culpa conjunta de todos los países. Y digamos que es algo muy interesante pues como para tener en cuenta y de verdad que una política muy interesante la que tomó Francia, por eso me parece, diría yo que es más tirando liberal. Muchas gracias por tu respuesta, Santiago. Y bueno, ya por último, para finalizar el día de hoy, me gustaría saber también qué cambios han ocurrido en la política internacional. Sí, bueno, María José, yo siento que es importante resaltar que, como bien decíamos, que a partir de ese tratado pues empieza a cooperar y digamos que el derecho internacional se vuelve muy importante para todos los países y más se vuelve como una sociedad de naciones. Antes de eso, realmente el objetivo de los países era la supervivencia y así fuera con un país, aliarse con un país que no tuviera la misma ideología o puntos de vista muy diferentes con tal de sobrevivir, esos países se aliaban. En cambio, ahora la política internacional es distinta porque ya hay, no sé, acuerdos, tratados, los países se alían con otros países que tengan las mismas ideologías y tengan concordancias en las maneras que ejercen el poder y pues esto antes no sucedía y la guerra era siempre la regla general en ese sentido y el derecho internacional público no era determinante. Entonces, los estados eran los más poderosos y no había como una unidad en ese sentido. Y ellos tal vez no actuaban era por prudencia o miedo, pero ahora el hecho de que claramente cada país busca su bienestar propio, el límite ahora es esos acuerdos que establecen y encausan el comportamiento internacional. Entonces, eso es más o menos el cambio que se da a partir de ese tratado. Bueno, muy interesante todo lo que nos contaron el día de hoy. Muchas gracias, Santiago, Alejandra también. Muchas gracias y nos vemos en otro podcast. Gracias a ti, María José, por el tiempo. Igualmente, gracias a ustedes.